Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta nueva aventura en la historia que hemos dado en llamar Las Edades del Totalitarismo, y para guiarnos por ella, por estas historias que generalmente abundarán en los fenómenos del siglo XX, pues contamos con el historiador argentino Ricardo López Gottig. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, son historias que van a hablar del totalitarismo, pero siempre un poco más centrados en lo que afectó a los judíos, pero no en todos los casos, porque también hablaremos de lo que pasaba en África a principios del siglo XX, etcétera, etcétera. Hoy vamos a empezar un poquito antes de esa fecha, ¿no? Arrancando desde el Imperio zarista. Y así es. Como el imperio de los zares terminó en 1917, nos resulta quizás un poco difícil entender cuál era la cosmovisión que guiaba este imperio de los zares, que era un imperio con aspiraciones universales, que se extendía de oriente a occidente y que tenía además una visión providencial sobre su destino en el mundo, con lo cual es una dinámica que vamos a ver que se repite luego en la Unión Soviética. Uh-huh. La Unión Soviética, después de todo, tiene una matriz rusa muy fuerte y que también va a tener ser un heredero de esas aspiraciones geopolíticas desde otra perspectiva, ¿no? Uh-huh. Y hoy vemos que Rusia es el país más grande territorialmente del mundo, y podemos suponer que siempre fue así, y en realidad lo que hoy es Rusia parte de un pequeño ducado en torno a Moscú, lo que se llamaba el Ducado de Moscovia, que a partir del siglo XVI empieza a expandirse hacia los 4 puntos cardinales. Ese es un proceso de expansión que se dio a lo largo de varios siglos y tiene que ver también con una visión imperial que lo va a llevar a este proceso de agrandamiento. La familia real zarista está vinculada familiarmente con la familia del Imperio Bizantino, la familia imperial de Bizancio, de modo que toma muchos elementos que eran parte de la ideología imperial bizantina y los plasma en Rusia. De hecho, para los rusos tienen la idea de que Moscú es la tercera Roma, es decir, es la heredera del Imperio Romano, del Imperio Bizantino y luego el Imperio Ruso, en términos religiosos y en términos geopolíticos. De modo que esta ideología imperial, ¿cuándo comienza? Cuando el zar Iván III el Grande contrae matrimonio con Sofía Paleólogo, que es sobrina del último emperador bizantino, y con ella va gran parte de la corte de Bizancio. Y ahí es donde empiezan a generar toda esta idea de que Moscú era la tercera Roma y era la heredera del Imperio Bizantino. Ahí se plasma, por ejemplo, la idea de que era un imperio universal que miraba hacia Oriente y Occidente, y esto se interpreta como, ¿cómo se traduce? Por ejemplo, el escudo actual de Rusia, que es el escudo del zarismo, es un águila bicéfala que mira a Oriente y Occidente. Todo el boato y ceremonial imperial de Bizancio se traslada a Moscú y se aplica lo que se llama el cesaropapismo. El cesaropapismo era una ideología bizantina en la cual la primacía la tenía el emperador sobre la religión. No es como en Occidente que hay una separación neta entre el Papa y el emperador. En el caso de Bizancio, y que se traslada a Moscú, es que la autoridad política estaba por encima de la autoridad religiosa, y era el que guiaba a la iglesia. Y de ahí que los rusos, el imperio ruso, tenga esta obsesión por llegar a controlar lo que hoy es Estambul, el antiguo Bizancio. No solo por un motivo geopolítico, que es posibilitar el tránsito entre el Mar Negro y el Mediterráneo, sino también por una visión religiosa.
es decir, volver a ocupar Bizancio, restablecer el Imperio Bizantino y, en definitiva, también llegar a Jerusalén, que alguna vez fue parte del Imperio Bizantino. De modo que esta era toda una ideología que se intenta aplicar en el siglo XIX con varias guerras, la guerra de Crimea, por ejemplo, las intervenciones que Rusia tenía en los Balcanes, la intervención que Rusia tiene en el Cáucaso, la expansión que tiene hacia Asia Central, la expansión hacia lo que hoy son Polonia, Finlandia, los países bálticos. Es decir, que había una idea providencial de que había una misión destinada por Dios que tenía que cumplir Rusia. Uh-huh. Bueno, realmente es una visión que ahora que la contabas y decías cómo esto después va a impregnar a la Unión Soviética, estaba pensando, no podía quitarme de la cabeza a que Vladimir Putin también va por esos mismos derroteros, pero eso es adelantarnos mucho en el tiempo, claro. ¿no? Sí, es decir, forma parte de una visión que los rusos tienen de sí mismos como un pueblo predestinado a cumplir esta misión, lo cual le dio una dinámica muy fuerte, porque la expansión que se hace, que ir conquistando varios pueblos, incluso llega hasta Alaska, Rusia, ¿no? Entonces, toda esa expansión que se va dando es curioso, tenía una visión, por un lado, la típicamente etnocéntrica de los pueblos europeos, la idea que los pueblos europeos eran racialmente superiores y por consiguiente tenían el deber de dominar a otros, que va a ser la ideología colonialista en África y también en Asia. Los rusos aplican esta ideología cuando conquistan Asia Central, diciendo, bueno, es nuestra misión del hombre blanco de dominar a otros pueblos para traerles la civilización y la cultura y elevarlos en la escala de la civilización. Pero también estaba vinculado a la idea religiosa, con lo cual tenía dos ejes por los cuales corría esta expansión. Y de ahí también que justamente por esta idea cesar-papista del control de lo político sobre lo religioso, no se limitaba solo a la Iglesia Ortodoxa rusa, sino que también influía en las otras denominaciones religiosas. El Islam estaba muy controlado por el zarismo, de hecho había en las reuniones religiosas de oración de los pueblos islámicos que están dentro del Imperio Ruso, bueno, había una advocación a favor del zar. Y de ahí que tuviera tan mala relación justamente el zarismo con el judaísmo, que además, primero, ¿cómo llegan esos judíos al Imperio Ruso? Eran los que vivían en la antigua comunidad polaco-lituana, que era un gran reino que se extendía desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Entonces, cuando todos esos territorios son incorporados al Imperio Ruso, ahí es donde se incorporan los judíos al Imperio Ruso. Y son los que van a dar la zona de residencia, ¿no? Una zona de residencia, es decir, es una región de la cual no se pueden salir, que era en el occidente del Imperio Ruso, y la aplicación de varias restricciones. La restricción a la movilidad, a la profesión, a los estudios universitarios, lo cual ¿qué hace? Que muchos judíos rusos de Rusia emigren a Occidente para formarse académicamente, con lo cual el resultado era incluso peor para el Imperio Ruso porque era gente muy calificada y que volvía con una visión mucho más amplia y mucho más liberal, con lo cual de alguna forma traían una serie de ideas que al Imperio Ruso no le satisfacían. ¿Por qué? Porque el Imperio Ruso va a ser un imperio basado en la autocracia. Es decir, el gobernante no tiene límite en el poder, solo es responsable ante Dios y se maneja de una forma absolutamente autónoma, no responde a nadie sobre la tierra. Y esto dura hasta 1905, cuando por la guerra ruso-japonesa tiene que otorgar libertades constitucionales porque
al ser derrotado en este conflicto, el zar Nicolás II, que va a ser el último, tiene que de alguna forma contener el descontento que había. Es decir, recién a principios del siglo XX otorga una carta constitucional para tranquilizar a la población y a una ciudadanía que estaba cada vez más alfabetizada y sin embargo tenía que estar sometida a esta ideología imperial de la autocracia y la ortodoxia. Muy interesante todo esto que comentas porque realmente nos ayuda a entender también los sucesos que seguramente nos hablarás en próximas entregas de lo que sucede con la Revolución Rusa misma, ¿no? Exacto. De ahí es que viene la radicalización de la intelectualidad rusa, porque mientras en toda Europa, durante el siglo XIX, se van creando estados nacionales, pero también gobiernos constitucionales y responsables ante el Parlamento, Rusia se mantiene congelada y trata de que no entre ningún tipo de ideas desde Occidente, sí las ideas científicas, sí los conocimientos técnicos, pero no todo el pensamiento constitucional que se estaba desarrollando. De modo que esto lo que va a generar es una gran radicalización de la intelectualidad rusa que se vuelca por ideas muy extremas, es decir, por el anarquismo, el marxismo, ideas socialistas muy particulares de Rusia que no tenían existencia en otros lugares, una ideología socialista de tipo rural, que eran los Narodnik, que no existía fuera de Rusia, de modo que justamente esta idea de cerrarse es la que va a generar corrientes cada vez más extremas. Y sobre todo la política llevada adelante por los últimos dos zares, Alejandro III y Nicolás II. El zar Alejandro II intentó modernizar Rusia, llevaba a Rusia hacia el camino de una monarquía constitucional por varias etapas, con la liberación de los siervos, con la modernización económica, pero él muere en un atentado y a partir de 1881 se instala el zar Alejandro III, que era absolutamente reaccionario, que de hecho es el que inicia una serie de pogroms cuando asume el trono, y esto va a llevar a la creación de toda una policía secreta llamada la Okhrana. Okhrana significa defensa en ruso, y justamente van a ver que todos estos grupos extremos que existían en Rusia, muchos de ellos estaban emigrados tanto en París como en Londres. Y de ahí es que justamente la Okhrana va a llevar adelante no solo varios operativos contra estos emigrados rusos en Europa Occidental, sino también lo que vamos a ver más adelante y llega a pergeñar lo que conocemos como los protocolos de los sabios de Sion, que fue un invento de la policía zarista, de la Okhrana, para tratar de demostrar que había una conspiración en marcha contra el imperio ruso, que ellos se consideraban a sí mismos como los grandes defensores de la cristiandad contra la modernidad. Uh-huh. Sí, realmente, y justamente eso, ¿no? Que esa fecha de la muerte de Nicolás II, Alejandro II era el que murió, ¿no? Sí. Sí, Alejandro II. Que supone durante su reinado comenzaron a haber ciertas señales incipientes de cierta emancipación dentro de la comunidad judía, por ejemplo, la creación de las escuelas de capacitación agraria de Ort se da en esa época, porque de pronto los judíos sí podían trabajar la tierra, cosa que antes les estaba prohibida. Pero en 1881, cuando se producen estos pogromos, pues es el inicio de un fenómeno para los judíos desconocido a esa escala antes, que es una emigración masiva, especialmente hacia Estados Unidos. Exacto, porque era tanto la Alianza Israelita Universal como los grupos sionistas que ya existían, con la idea, ¿no?, de la inmigración, no en la forma organizada que lo tuvieron después,
empiezan a fomentar la emigración, y de hecho hay una emigración también muy importante hacia Argentina. Claro, sí, con las colonias, famosas colonias para reubicar a los judíos del Imperio Ruso en el campo argentino, ¿no? Para poblar esas zonas que también habían sido objeto de un proceso similar al que describimos con el Imperio Ruso, ¿no? Con lo que se llamó en la Argentina la conquista del desierto, que es abrir las zonas, digamos, con poca presencia racial europea a la entrada de inmigrantes, ¿no? Exacto. Lo que esto va a generar es una gran discusión, un debate interno muy fuerte dentro de la comunidad judía en Rusia, si llevar adelante políticas de asimilación, de alguna forma de insertarse en la vida rusa o la de la inmigración, ¿no? Lo cierto es que el componente antisemita de esta ideología imperial rusa va a provocar la expulsión, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que era lo que definía al ruso como ruso. El ruso era la persona que hablaba ruso y practicaba la religión ortodoxa. De modo que ¿cómo se volvía uno ruso? Bueno, en principio convirtiéndose a la ortodoxia y hablando ruso, ¿no? Entonces eso significaba un proceso de rusificación. Había no solo un conflicto muy fuerte con los judíos, sino también, por ejemplo, con los polacos, porque Polonia era un país, era una nación que tiene la matriz católica, y entonces, por ejemplo, si un ruso se convertía al catolicismo, pasaba a ser considerado polaco. Entonces, la religión era un elemento fundamental para definir la nacionalidad de una persona. No es como ocurría en Europa Occidental, que era la lengua nada más, la lengua y la cultura. En el caso de Rusia era la lengua, la cultura y la religión. Uh-huh. Y obviamente va a ser distinta la política de rusificación en cuanto a las minorías musulmanas que había dentro del Imperio Ruso, que lo que se pensaba es que ser musulmán era parte de, bueno, era una cultura nacional, ¿no? Es decir, los que eran musulmanes eran los turcos, eran turcos y por eso eran musulmanes, ¿no? Había como una identificación de las dos de las dos cuestiones. Y se suponía, los rusos suponían que en el futuro, a medida que se iba alfabetizando y civilizando en términos del siglo XIX, esa gente se iba a ir convirtiendo al cristianismo. Lo que veían es que eso no ocurría con la población rusa la población judía dentro del Imperio Ruso, que no se volvían al cristianismo. Entonces, de ahí que hubiera tanta persecución y animadversión. Uh-huh. Bueno, no sé si te parece que lo dejemos en este punto o quieres cerrar con alguna cuestión más. Sí, lo último que querría señalar es que la dinastía de los romanos, ¿no?, que comienza en 1613, pero que está vinculada también a la familia real bizantina, cumplió 300 años poco antes de terminar, digamos, muy poco antes de que comenzara la revolución bolchevique, y que ellos realmente nunca entendieron cuál era la vinculación que tenían con la población. Ellos suponían, los zares, que el pueblo los amaba profundamente, y fue un tremendo shock para el zar Nicolás II cuando se encuentra con las manifestaciones en contra suyo. De modo que había una gran desconexión entre la élite gobernante y un gran pueblo sumido en la miseria, que tenía poco acceso a la educación, a la alfabetización, que tenía muy poco acceso al mundo exterior. De modo que eso generó un gran shock y demostraba la enorme desconexión que había entre una élite
muy reducida y muy cerrada con respecto a la gran mayoría de la población. Uh-huh. Bueno, con estas palabras cerramos esta primera entrega que sirva de introducción a las edades del totalitarismo. Como dijimos, vamos a abarcar muchos temas que tienen que ver con el siglo XX especialmente, pero que las raíces se hunden evidentemente en tiempos precedentes como los que nos has descrito con tanto detalle, y que te agradecemos, Ricardo López Gottig, esta precisión en tu descripción histórica, y esperamos contar contigo la semana que viene. Muchas gracias. Nos vemos pronto.